Vamos a Juan. Hemos estado trabajando este evangelio que es tan profundo. Las palabras de Cristo, que normalmente vienen en muchas Biblias en rojo, son confrontadoras, son profundas, y no va a ser la excepción en el evangelio de Juan, en el capítulo 8. Estamos entrando ahí, y este capítulo es una serie de contrastes. Está Jesús en Jerusalén, porque recuerda que la mayor parte de lo que Juan está hablándonos es en el contexto de Jerusalén, muy poco en el contexto de Galilea y mucho más en el contexto de Judea, donde está Jerusalén como capital de esa provincia o de ese estado. Y te digo que hay una serie de contrastes, porque al ir hablando con todos los religiosos de la época, que eran los que estaban encargados del templo, de los sacrificios, encargados de todo el protocolo que se hacía, de tanta gente que venía. Recuerda que está pasando, en el capítulo 7 vimos que está pasando una de las fiestas principales, que es la fiesta de los tabernáculos, una fiesta muy celebrada, muy querida por todos los judíos, por cuanto representa que el Señor guardó a Israel durante todo el trayecto del desierto. Bueno, ese es el contexto. Se termina ese día y el Señor Jesucristo al parecer se va a dormir al Monte de los Olivos, no porque hubieran hoteles, sino porque no había lugar en Jerusalén, y era ir a una zona cercana, y ahí en el monte, posiblemente con sus discípulos, a la luz de la luna, a las estrellas, ahí como los verdaderos camperos, pues ahí se quedó, ¿verdad? Si tú tienes la oportunidad algún día de ir a Israel, ojalá y las cuestiones en este mundo se tranquilicen un poco para que podamos hacer un viaje para Israel. Una de las vistas más hermosas que tú vas a ver, además de muchas otras, de pararte en el Monte Carmelo y ver el Armagedón, de pararte en tantos espacios que tiene ese lugar para admirarlos. Para mí, uno de los lugares que me transformó, y de hecho es mi fondo de pantalla, lo iba a poner aquí, nada más que se me fue la onda, es estar parado en el Monte de los Olivos, ver el jardín del Getsemaní o el huerto del Getsemaní, y luego ver la ciudad antigua. Y ahí es más o menos un kilómetro de distancia lo que hay entre estar en el Monte de los Olivos y ver la ciudad antigua. Pues es un lugar muy histórico, muy bonito. Y ahí el Señor Jesucristo se queda a pasar la noche. Y al siguiente día, al siguiente día, pues se despierta el Señor Jesucristo y lo abordan con una situación muy compleja. ¿Cuál es esta situación? Pues la que vemos en los primeros 11 versículos del capítulo 8 de Juan. ¿Y qué es? Que le traen al Señor Jesucristo a una mujer que ha sido sacada a la fuerza de un acto de adulterio. Y acabamos de celebrar, o se acaba de celebrar, el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Algo así, ¿verdad? Se acaba de celebrar y bueno, si bien hay muchas personas que se enfocan en este día de una manera resentida, y el feminismo aflora en el corazón de muchas mujeres por sentirse abusadas y sentirse despreciadas y tantas cosas que son ciertas y son injustas en este mundo caído donde vivimos, si hay alguien que defendió a la mujer, si hay alguien que dignificó a la mujer, fue Cristo. Qué hermoso hombre es nuestro Señor Jesucristo, quien de una manera muy respetuosa, pero muy digna, trató con este caso tan aberrante, la ultrajaron a esta mujer. Estos hombres, si hubieran estado en este tiempo, ellos son la causa de que muchas mujeres se levanten en un feminismo así anárquico y revolucionario, porque trataron a esta mujer de una forma espantosa. Pero vemos que Jesús en todo lo que sucede ni siquiera la volteó a ver. O sea, como que la sacaron, como que venía semidesnuda, como que la avientan ahí delante de Cristo, como que la quieren avergonzar. O sea, es una escena por demás sucia y por demás denigrante. Sin embargo, Jesús dice que en ningún momento la ve, en todo momento está escribiendo en tierra.
y siempre hay muchas teorías de por qué escribía en tierra, ¿no? Y yo creo que estaba viendo, allá estaba el fariseo no sé qué, y este pecador hizo esto y aquello, y escribiendo el nombre de otro y poniendo sus pecados ahí como para recordarles, ustedes están igual. Nadie tenemos el derecho de levantar nuestro dedo contra nadie, de acusar a nadie, de juzgar a nadie en ese sentido, porque todos provenimos de la misma raíz caída de Adán, la cual no nos permite señalar a nadie, sino al contrario, observar nuestro corazón, saber que somos vulnerables y que todos, desde el que se siente muy cercano a Dios hasta una prostituta, posiblemente como esta mujer, que clama en su angustia por misericordia, todos necesitamos la misericordia y la gracia de Cristo. Y lo que nos dignifica delante de Él es como cantábamos ahorita, su sangre. Me encanta este último canto, ¿verdad? Me revuelvo en las palabras, pero dice, no es por esfuerzos, no es por ganar un premio, es por la cruz, no es porque yo me lo merezca, no es porque, no es nada de eso, es por su obra y es porque Él nos ha visto con ojos de amor. Y creo que Jesús ve a esta mujer también con ojos de amor, con ojos de misericordia y con ojos de amor porque es un ser humano que peca, que ha cometido tremendos errores, con misericordia, pero también con amor y con propósito, porque al final le dice, vete, pero no peques más. Deja tu vida de pecado, deja tu vida de pecado. Y esto es lo que sucede aquí. Entonces empiezo a leer más o menos el versículo 7. Dice, al final de ese versículo dice, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Yo creo que los de más edad, un poquito más sabios, dicen, no hombre, pues imagínate todo lo que traigo ahí, la colota que me pisan. Y fueron los primeros que se fueron yendo. Los que tienen más pasión, los jóvenes, se fueron quedando ahí, pero también sabían que no podían acusar a esta mujer y que tampoco podían autojustificarse. Nadie puede autojustificarse delante del Señor. Es que yo he hecho esto bien. Es que la autojusticia delante de Dios no sirve, iglesia, no sirve. Dice en Isaías que nuestras justicias son como trapo de inmundicia, no sirven, dan asco. Es algo que no podemos traerle delante del Señor, porque no sirve. Lo único que sirve es su gracia por nosotros. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Entonces, esta palabra al final, vete y no peques más, es muy importante, porque Jesús, en el propósito de salvación que nos ha otorgado, que nos ha dado, quiere que caminemos con Él. Lo vamos a leer continuamente en las siguientes palabras. Por eso le dice a esta mujer, has sido perdonada, yo no te condeno, estos tampoco te condenan, Dios no te condena, pero es muy importante que no sigas en tu vida de pecado, porque vamos a ir viendo que la manera como podemos evidenciar que realmente hemos recibido la gracia de Dios en nuestras vidas es cuando la palabra de Dios va trabajando en nuestros corazones y va empujando de nuestras vidas la vida de pecado. Obviamente dice la palabra que tenemos o nos explica la palabra que tenemos una naturaleza caída, que tenemos algo que se le llama concupiscencia. Es de que Adán nos heredó una naturaleza caída, una intención errónea de hacer las cosas. Pero cuando venimos a Cristo, que somos regenerados, somos hechos nuevas criaturas, Dios
derrama su Espíritu Santo sobre nosotros, y es su Espíritu Santo que nos guía a amar su palabra y amar a su persona. Y amar su palabra y amar su persona nos lleva a ir empujando la pecaminosidad de nuestras vidas, porque continuamente su presencia nos recuerda esta realidad de nosotros. Por eso, cuando uno se hace cristiano, ya no peca a gusto. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? O sea, te haces cristiano, vas a la iglesia, y de repente sale una reacción en el trabajo. Como toda la vida has tenido esas reacciones, y tus amigos se ríen y sí, Alan el chistoso, Alan el no sé qué, pero ya eres cristiano y ya no es lo mismo. Y entonces es porque la obra del Espíritu Santo está trabajando dentro de ti y llevándote a santificación. Esta palabra tan importante. Por eso esta frase, vete y no peques más, es muy importante. ¿Qué pasa si esta mujer se va y le vale lo que Jesús ha hecho por ella? Pues no entendió el mensaje de la cruz. No entendió las palabras de Jesús, y no iba a entender el mensaje de la cruz. A un enfermo le dice: vete y no peques otra vez, para que no te venga algo peor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros despreciamos, echamos a la basura el sacrificio, la obra de Cristo, entonces abrimos al mismo tiempo lugar al enemigo para que haga con nosotros lo que quiera. Por eso es tan importante no nada más recibir el perdón de Cristo, pero también es súper importante caminar en la verdad de su palabra. Y eso es lo que hace un ciclo en nuestras vidas que completa la salvación. ¿Sí? Entonces es lo primero que vamos a ver ahí, ese contraste entre la gracia y los hombres y la religión. Número 2, el segundo contraste que vamos a ver es el contraste que va a aparecer aquí a partir del versículo 12 entre la luz y las tinieblas. Luz o tinieblas. Dice el versículo 12, que por cierto aquí viene el segundo yo soy del Evangelio de Juan. Acuérdate que hay 7 yo sois. El primero salió en Juan 6:35, donde dice: yo soy el pan de vida. Y ahora va a venir en este versículo 12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en obscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Entonces recordemos esto que estamos hablando aquí. Él va hablando que Él es la luz. El segundo yo soy que dice. Ahora, esto fue de mañana. ¿Sí? Esto fue de mañana porque se transporta otra vez a Jerusalén. Es temprano. Y cuando está diciendo que Él es la luz, es posiblemente cuando está saliendo el sol. Y los judíos tenían al sol como una figura de Dios, porque sin el sol el mundo no funciona. Es quien se necesita el sol para que se sustente la vida. Y ahí es donde dice: yo soy la luz del mundo. En el Antiguo Testamento dice que Dios es el sol de justicia. Sí, nada más para aclarar por qué. No es que veían a Dios al sol como Dios, como los mayas, sino que era una figura el sol de la grandeza de Dios. Hay que hacer esa diferencia ahí. Pero si hemos puesto atención en las enseñanzas que hemos dado aquí, el capítulo 6, donde aparece el primer yo soy, donde dice yo soy el pan del cielo, es una figura del maná. En el capítulo 7, cuando dice si alguno tiene sed, venga a mí y beba, es una figura de la roca que siguió, no que lo siguió, sino que a cada lugar que el pueblo de Israel llegaba había una roca, ahí le pegaban a la roca y salía agua. Entonces, al decir Jesús, vengan a mí y beban todos los que estén trabajados y cansados, está diciendo que Él es la roca, que Primera de Corintios ya el apóstol Pablo aclara que Él es la roca, Cristo, que siguió a Israel a lo largo de todo el desierto. Esta es la otra de los bosquejos que están aquí. Y ahora en el capítulo 8
Estamos viendo que Él es el maná, Él es el agua de la roca. Y el capítulo 8, al decir yo soy la luz del mundo, también es una figura de la columna de fuego. ¿Por qué Juan es tan estratégico, inspirado por el Espíritu Santo, al decirnos estas cosas? Porque de eso se trataba realmente la fiesta de los tabernáculos. La gente lo hacía de forma religiosa. Venían y vas al tabernáculo, a la fiesta de las cabañas. Sí, le contestaba la otra familia. Y ya compraste tu casa de campaña. Ahí en Soriana están vendiendo unas muy bonitas. Y la gente se instalaba en todas partes, pero perdían el sentido de lo que significaba. Y Juan le está diciendo también a todos los judíos de su tiempo que Él es la verdadera fiesta de los tabernáculos a través de la figura del maná, del agua de la roca y de la columna que siguió a Israel, de fuego que siguió a Israel a lo largo del desierto. Entonces, esta frase también es muy importante. Bueno, si ustedes me siguen, no tendrán que andar en oscuridad o en tinieblas, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Ahora, si seguir al Señor significa creer en Él. Seguir a Cristo significa que hemos creído en Cristo, ¿verdad? ¿Has creído en Cristo? ¿Tú estás aquí, has creído en Él? A lo mejor tú estás en un trayecto en tu vida donde lo estás buscando. A lo mejor por eso estás aquí, porque lo estás buscando. Está bien, este es tu lugar. Escucha con atención. Le estamos buscando, pero bueno, a final de cuentas, seguir al Señor significa creer en Él, creer su palabra, creer sus promesas, creer que Él está vivo, creer que nosotros vamos por este mundo de pasada, que no estamos aquí para siempre, que nuestra morada eterna es nuestro verdadero hogar. Por lo tanto, vivimos de acuerdo a las leyes, a los preceptos y a las promesas de esa morada eterna, y no de acuerdo a la temporalidad de las cosas que vamos atravesando a lo largo de esta vida. Entonces, seguir a Cristo, al Señor, significa creer en Él. Y vida y luz acontece a todo el que cree en Él. Vida y luz es lo que tiene aquel que ha creído en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando crees en Él hay un velo, dice 2 Corintios 4:4, que hay un velo que es quitado de nuestros ojos para poder verlo. Esa es la luz. Salimos de la ignorancia, salimos de la idolatría, salimos del humanismo, de creer que nosotros mismos podemos para formar nuestro destino y salir adelante en la vida. Salimos de todo eso para poner nuestra visión y nuestros ojos espirituales en Cristo Jesús. Todavía cae pan, ¿verdad? Pero eso es lo que nos permite entonces tener vida y tener luz. Cada vez que leemos la palabra, tus ojos se abren más, tus ojos. Por eso es tan importante tu meditación, tu contemplación de la palabra y contemplación de versículos que te llevan a admirar a Cristo, al Cordero. Entonces, este es uno de los principales mensajes de los evangelios, que ahora tenemos una luz espiritual que ha alumbrado nuestro entendimiento. Y es increíble, pero esa luz, la luz de Cristo en nuestros corazones, no nos permite muchas cosas, porque la luz del evangelio, la luz de la palabra alumbra tu mente. Si tú te quieres amargar, la luz no te lo va a permitir. Si tú quieres seguir atascado en una forma de rechazo en tu vida, la luz no lo va a permitir. Si tú quieres seguir en codicia, si tú quieres seguir en avaricia, si tú quieres seguir en lujuria, en tantas cosas que continuamente están tocando a la puerta de nuestro corazón, ¿qué hace la luz? Alumbra nuestro entendimiento para que vayamos a la palabra y el Espíritu nos jala a ser más como Cristo. La luz en nosotros. Bueno, en versículo 3 en delante dice: los fariseos respondieron: tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo, un testimonio así no es válido. Porque para que una persona en el tiempo de los judíos, en el tiempo antiguo, pudiera hacer declaraciones de sí mismo, tenía que tener un testigo que afirmara que sus declaraciones eran verdaderas. O sea, si alguien decía: yo hice un milagro, bueno, ¿y cómo lo puedes probar?
¿cuál es el testigo? ¿Sí? Y entonces buscaban a los testigos y decían, la declaración es cierta, gente lo vio, por eso Elías era tenido por un verdadero profeta, por eso Samuel era tenido por un verdadero profeta, Moisés era tenido por un verdadero profeta, Abraham era tenido por un verdadero profeta, y así muchos en el Antiguo Testamento eran tenidos por verdaderos profetas, porque hubo una generación que testificó de sus obras. Entonces cuando Jesús está aquí, que Jesús hizo tremendos milagros, pero ellos no los querían ver, o aún si los veían, había un velo de incredulidad en sus corazones que ya sabes, hay gente que vive milagros y dice, no, pero es que eso se debe de ser porque mira, es que si tú agarras la tierra y te sacan las cosas químicas y no quieren verlo porque hay incredulidad en su corazón, ¿verdad? Y ya hay cosas que el Señor hace que algunos dicen, y entonces ¿quién lo hizo? Y no declaran, ¿verdad? Así conocimos a un médico, ¿verdad? Que vio un milagrote y la persona le dijo, bueno, entonces ¿eso cómo sucedió, doctor? Y se fue. No pudo explicar. Pero entonces todo esto que te estoy explicando es porque Jesús va a usar a su testigo principal para todo lo que Él dice, el Padre. ¿Y por qué usa al Padre como testigo principal para todas sus afirmaciones? Porque los fariseos, los religiosos, decían conocer al Padre. Entonces Jesús les dice, si ustedes realmente conocen al Padre, van a saber que lo que yo les digo es verdad, si conocen al Padre. Pero como no lo conocen, tampoco a mí me conocen. Y entonces es donde se desata una discusión tremenda. Y van a venir uno de los versículos aquí más espesos de toda la Biblia. ¿Están listos? Bueno, ahí van. Jesús dice, estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, respondió Jesús, pues sé de dónde vengo y a dónde voy. Por eso, pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre, quien me envió, está conmigo. La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Yo soy uno de los testigos y mi Padre que me envió es el otro. ¡Pum! ¿Verdad? O sea, ya ahí es un mazazo en la frente. ¿Dónde está tu Padre?, le preguntaron. Jesús contestó, como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían a mi Padre. Wow. Bueno, aquí en esta sección la palabra testimonio va a aparecer 6 veces. Y Jesús dejó saber a los religiosos de su tiempo que su testimonio, que el testimonio de ellos no era confiable porque juzgaban con falsedad. Ellos juzgaban en base a la apariencia solamente. Ellos querían a un Mesías pomposo, a un Mesías que llegara de otra manera. Tenían ideas preconcebidas, posiblemente a través de muchos años y de mucho estudio, pero a Jesús no lo aceptaron. Conocían la ley de Dios, pero no conocían al Dios de la ley. Ellos conocían a perfección el Pentateuco, los escritos de los profetas, tanto mayores como menores, los libros históricos. O sea, se conocían el Antiguo Testamento, pero no tenían una relación con el Padre. Y al no tener una relación con el Padre, por eso no reconocieron al Hijo. No tenían la palabra abundando en sus corazones, ni habían experimentado su amor. Por lo tanto, no conocían al Padre, no conocían al Hijo. Increíblemente, la palabra Padre es usada en este capítulo 21 veces. Y Jesús les va a decir quién es su verdadero Padre, de ellos, de los fariseos. Y lo mismo pasa hoy en día, al ver religiosamente la palabra sin tener una revelación viva con Jesús. Si nosotros estudiamos la Biblia nada más por estudiarla o la leemos
por un sentido cultural o tradicional, no nos ayuda. Es hasta que nosotros entramos en una relación viva con el Padre por medio del Hijo, en la convicción que trae el Espíritu Santo, es que nosotros vamos teniendo una relación viva con Dios y que nos permite ir reconociéndolo para que la palabra vaya transformando todo lo que somos. Bueno, versículo 21 en delante. Ahora va a haber este contraste entre la vida y la muerte. Dice: más tarde Jesús volvió a decirles: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ay, qué espeso, ¿no? Muchas personas, cuando hablan de Jesús, lo mencionan o lo pintan o lo describen como un personaje siempre lleno de misericordia. Y sí es uno de sus atributos, lleno siempre de como si fuera más un discurso filosófico que una persona que fue muy firme en lo que habló, en lo que dijo, que es lo que estamos viendo aquí. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ahí ya nos está hablando de un tema muy importante. A donde yo voy, ¿a dónde va Él? ¿A dónde va Jesús? Al Padre. ¿A dónde va Él? Al cielo, al reino, a la diestra del Padre. Y dice: y ustedes no pueden ir a ese lugar. Entonces, ¿a dónde van a ir si no pueden ir a ese lugar? Porque todos vamos a morir y todos aquí en la tierra vamos a estar 70, 80, 90 años, los más fortalecidos. Entonces, ¿a dónde van a ir estos? Se van a perder en su pecado, es lo que Jesús les va a hablar aquí. Por lo tanto, la gente se preguntaba: ¿está pensando en suicidarse? Otra vez, esta idea, cuando Jesús hablaba cosas espirituales, no las captaban y simplemente se expresaban: ¿qué pasa? ¿Se querrá suicidar? ¿Qué quiere decir con que no pueden ir a donde yo voy? Jesús continuó diciendo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ándele. ¿Tú quieres que Jesús diga de ti: tú eres de arriba, tú eres mío? ¿Sí? Eso es lo que tú quieres escuchar. Tú quieres escuchar tu nombre mencionado en el cielo. ¿Sí? Que se escuche fuerte: Félix Rodríguez. Oh, imagínate. Ese momento se nos va a derretir el corazón, ¿verdad? Y cada uno de ustedes, eso es lo que tú quieres. Pero esto es lo que tú no quieres escuchar: yo soy de arriba, tú eres de abajo. Ay, ay, ay. O sea, piensa en eso. Entonces vivamos como que somos de arriba. Sí, a eso voy. Vivamos como que somos de arriba. Pablo dice: ya no son extranjeros, ya no son migrantes, ya no son advenedizos. Eso significa: son ciudadanos del reino. Amén. Ahorita estamos en un momento donde nuestro pasaporte no tiene mucha, no le aplauden mucho, ¿verdad? Pero no te preocupes, tenemos un pasaporte mejor, el de los cielos. Ese es hermoso y ese nadie nos lo puede quitar. Ustedes permanecen en este mundo y yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados. Porque a menos, y aquí extiende misericordia, observa, aquí: a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. O sea, Jesús les está lanzando el salvavidas. A menos que ustedes crean, les está dando oportunidad. Cambien su manera de pensar. Yo me voy a ir, me van a crucificar, tienen que creer en mí, les va a quedar un tiempo de misericordia. Crean, si no, van a morir en sus pecados. La Biblia dice que para todos, ser humano, se vive una vez, se muere, y después de eso el juicio. Es muy importante que en el tiempo que tenemos de vida estemos a cuentas con Dios. Sí, dice: ¿y quién eres?, preguntaron. Jesús contestó: el que siempre dije que era. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho que condenar, pero no lo haré.
pues digo solo lo que oí del que me envió, y él es totalmente veraz. Pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús dijo: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no tengo nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, y no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. Muy bien. La siguiente sección va a hablar a partir del versículo 31. Ahora va a contrastar libertad y esclavitud. Y como que la siguiente frase se cuelga de esta última frase del apóstol Juan. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. Sus palabras siguen siendo vigentes, ¿verdad? Si no creemos confiando en sus palabras, no tenemos lugar en su morada. Pero la siguiente versión, donde contrasta libertad y esclavitud, comienza diciendo en el versículo 31: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Este versículo es otro de los versículos cruciales, entenderlo, y es uno de los versículos que también es un proceso en nuestras vidas. La libertad llega a nosotros. De hecho, el apóstol Pablo dice: desechen las tinieblas, porque entiende el apóstol Pablo que nosotros, cuando venimos a Cristo, entramos a un proceso de santificación. ¿Qué es eso? De desechar las tinieblas, las obras mentirosas. Por eso en tantas porciones del Nuevo Testamento, especialmente las epístolas de los apóstoles, se nos dice: quiten de ustedes la gritería, el enojo, la contienda, quiten de ustedes la avaricia, vayan desechando eso de sus vidas, porque la libertad es un proceso. Pero es un proceso también en la medida que nosotros vamos a la presencia del Señor y permitimos que su Espíritu Santo traiga convicción a nosotros, y también en la medida que tenemos una relación con Dios a través de su palabra, porque la palabra es la que nos va a enseñar. Aquí vamos viendo, y nos va a dar libertad. Conocerán la verdad es su palabra, y la verdad los hará libres. Pero una prueba de la verdadera conversión será la permanencia. Esa es la palabra clásica que usa la Reina Valera 60, ¿verdad? Dice, aquí dice: si se mantienen fieles en mis enseñanzas. Y en la Reina Valera 60 dice: si permanecen en mí. ¿Y qué es permanecer en el Señor? Es atravesar los procesos y permitirse ser discipulado por el Espíritu Santo, ser discipulado por el Señor. Permanencia, el tiempo, es la evidencia de la verdadera salvación. Hemos hablado que la obra de Cristo es suficiente por sí misma. Sí, es cierto, es suficiente por sí misma. O sea, yo soy salvo por gracia, por medio de la fe, no es por obras. Yo no tengo que permanecer para ser salvo, pero pruebo mi salvación a través de la permanencia. ¿Me siguieron ahí? Por eso es tan importante captar este versículo, esto que estamos leyendo. También cuando obedecemos su palabra, crecemos espiritualmente, crecemos en conocimiento espiritual, y crecemos en libertad precisamente del pecado. Efesios 1:17, el apóstol Pablo está orando este versículo que hemos mencionado tanto últimamente: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque al ir conociendo la palabra de Dios, vamos siendo liberados de nuestra antigua manera de vivir. Amén. Seguimos adelante, versículo 33 dice: nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Otra porción bastante espesa. Una de las cosas muy importantes resaltar aquí es que estas personas decían ser hijos de Dios porque ellos clamaban ser de la descendencia de Abraham. Pero Jesús, como en una palabra de ciencia,
está hablando y está diciendo los deseos, les está revelando lo que hay en su corazón, porque los deseos de muerte que más adelante en el capítulo van a aparecer, o sea, los deseos de matar a Jesús, eran la evidencia de que ellos permanecían en su pecado. Porque si ellos tenían el deseo de matarlo por celo religioso, es obvio que no habían conocido al Padre y por lo tanto no habían conocido al Hijo. Y cuando Jesús habla todas estas palabras, es una confirmación de que ellos estaban permaneciendo en el pecado. Y si una persona permanece en pecado, la luz no le ha amanecido. ¿Me están siguiendo ahí? O sea, no existe en la Biblia, no existe en los escritos bíblicos un lugar donde avale a alguien que vive en pecado y al mismo tiempo tenga salvación, que habite. Primera de Juan capítulo 1, él dice el mundo entero está bajo el maligno, en el capítulo 5, y empieza a hablarnos ahí que aquellos que permanecen en pecado, ¿qué es eso? Alguien que, yo sé que nosotros, estoy tratando de explicar esto, nosotros continuamente lidiamos con cosas pecaminosas, pensamientos, emociones, sentimientos, palabras. Eso es lo normal de nuestro trato con el pecado. Otra cosa es permanecer en pecado. ¿Qué es permanecer en pecado? Cuando una persona flagrante y deliberadamente cruza la línea de la palabra de Dios, yéndose en contra de ella y practicando algo continuo en su vida. Y a eso se refiere aquí. Cuando Jesús dice, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Pablo nos va a explicar más adelante en Romanos que nosotros transgredimos la palabra de Dios cuando continuamente estamos en pecados, porque nos hacemos esclavos de aquello que practicamos. ¿Sí me van siguiendo? Y luego estas afirmaciones aquí son tan cruciales porque nos pinta el Señor Jesucristo como una casa, casi como una iglesia. Una iglesia es una casa, pero en una casa hay hijos y hay esclavos. Y Él dice, Jesús también lo dice en otra de sus parábolas, que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Y qué curioso. Yo siempre me he preguntado, Señor, qué bueno sería que te llevara la cizaña. Imagínate todos los problemas que se evita la iglesia. Ya sé que estamos hablando duro, ¿verdad? Pero dice Jesús en su parábola, vamos a dejarla hasta el fin del tiempo, y serán los ángeles de Dios que vendrán y la cortarán. Y entonces el Señor separará los corderos de los cabritos. Wow. Pero aquí Jesús lo pone en otra figura. Dice, en una casa, un esclavo no es miembro permanente de la familia. Un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, son verdaderamente libres. Y luego ellos discuten, ¿verdad? Pero ¿de qué hablas si siempre hemos sido libres? ¿Cuál libres eran? Si ahí en ese mismo momento estaban bajo la bota romana, ¿de qué estaban hablando? Bueno, versículo 37 dice, claro que me doy cuenta que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme. Ahí está lo que te decía ahorita, porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Claro, es casi como si Jesús hubiera dicho, claro que sé que vas a la iglesia, claro que sé que un día hiciste la oración de fe, claro que sé que participaste en tu juventud de algún ministerio. Y ¿se ve ahorita que estás permaneciendo en la palabra? ¿Testifica tu vida que estás permaneciendo en la palabra? ¿O esa es una memoria bonita de tu pasado? ¿Te fijas? Él es directo. Y aquí lo revela en el versículo 37. Me doy cuenta que son descendientes de Abraham. Claro, aún así algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar
para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen en el consejo de su padre y empieza a hacer una diferencia. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús. Les pone claro, no es cierto, no es Abraham. Son descendientes de Abraham, pero no son hijos de Abraham. Y ahí es donde Pablo en Gálatas hace una gran diferencia. Y la diferencia está en la bendición de Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero Pablo, que es un erudito, se mete al original de lo que está hablando y le dice, no nada más dice en ti, como si hablara de todos los judíos, sino en tu simiente, refiriéndose a Cristo. En Cristo es que por la fe entonces somos hijos de Abraham, o sea, herederos de la misma promesa que se le otorgó a Abraham al creer en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero ellos dijeron no. Bueno, Jesús declara no, respondió. Pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, dice, ustedes imitan a su verdadero padre. Y ya les va a aventar la bomba, ¿no? Y ellos como quiera ahí, como gato boca arriba, arañando, tratando de defenderse. Nosotros no somos hijos ilegítimos. Porque se corría el rumor de que Jesús era un hijo ilegítimo, porque no entendían que había sido engendrado por el Espíritu Santo. Entonces le sacan esa llave, así como la lucha libre, ¿no? Para tratar de llevarlo al piso. Respondieron, Dios mismo es nuestro verdadero Padre. Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Versículo 44. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Ahora, cuando Jesús está viendo a estos hombres aquí, no está viendo nada más hombres, él ve corazones, él ve pensamientos, él ve su pasado. Él ve que están bien vestiditos con toda la túnica y los sombreros que se ponían y todos los atuendos y la elegancia y, como decíamos, toda la pompa, ¿verdad?, del sacerdotal. Pero en sus parábolas les dice, son como sepulcros blanqueados. O sea, están así bien pintaditos, bien arregladitos, como cuando se llega el 2 de noviembre, ¿verdad?, que va toda la raza y pone las flores, y ese día nunca va todo el año, y ese día va y se lleva su escoba y están las señoras echando agua y las flores. Sí se acuerdan. Algunos de ustedes nunca han ido, pero los que les ha tocado la tradición y la cultura saben de lo que estoy hablando. Porque yo me acuerdo cuando iba con mi madre y con mi tía y con mi abuela, y ahí uno como niño anda jugando a los demás y aventando piedras y haciendo cosas, y las señoras allá llorando, ¿verdad? Hasta que viene Cristo, obviamente, y transforma nuestra manera de pensar. Pero Jesús les dice, así son ustedes, sepulcros blanqueados, pero adentro hay huesos muertos. Qué fuerte, qué fuerte. Pero todo esto Jesús lo habla también para que nosotros abramos nuestro oído y digamos, Señor, te necesito. Para que no andemos en nuestro rollo, para que no vivamos vidas solas, independientes, ocultas, con agendas raras y con intenciones dobles. Él nos habla confrontándonos de esta manera, porque aquí en la vida es cuando está la oportunidad. ¿Sí? Entonces empieza, fíjate, él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad. Dos características del diablo: es un asesino y es un mentiroso. Y eso es lo que Jesús está viendo en ellos. Sus intenciones de matarlo era lo que los hacía asesinos y mentirosos, porque negaban la verdad que salía de la boca de Jesús. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentirosa.
mentiroso y padre de mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad, obviamente porque chocaba en sus mentes. Bueno, versículo 46 dice: ¿quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Y luego viene ya el último de los contrastes, que es el honor y el deshonor en la vida de Cristo. Versículo 48 en delante dice: samaritano endemoniado. O sea, esa era una ofensa como las mexicanas que hemos escuchado por ahí, ¿verdad? Samaritano endemoniado, híjole, man, estaban ardiendo de odio. Respondió la gente: ¿no veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca a mi enseñanza jamás morirá. Si alguien no ha sido revelado en la verdad de Cristo y escucha estas palabras directamente, son palabras muy fuertes, muy fuertes. Es importante resaltar que somos salvados por la gracia, por medio de la fe, ahorita lo decíamos. Sin embargo, la evidencia que marca que Jesús está en nuestras vidas es la obediencia, ¿sí? Fíjate esta frase al final: todo el que obedezca a mi enseñanza jamás morirá. Te quiero hacer un comentario: Dios no necesita nuestra obediencia para hacer lo que va a hacer, pero nuestra obediencia es un fruto de que le hemos conocido. La obediencia es un fruto, amados, de que caminamos con el Señor. Cuando una persona sabe lo que tiene que hacer, pero no obedece al Espíritu Santo que le dice lo que tiene que hacer, si no obedece, pues obviamente va a vivir las consecuencias de la falta de obediencia en su vida. Pero la obediencia termina siendo ese fruto espiritual de aquellos que han creído en Jesús. Y bueno, sigue el pleito aquí. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijo la gente. Y siguen argumentando, y Jesús también argumenta con ellos. Pero al final dice: entonces la gente le dijo, no sé qué versículo vendría siendo será como el 54. ¿Cuál? 57. Entonces la gente le dijo: ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó: ¿por qué 50 años? ¿Quién de aquí tiene 50 años? Híjole, levantan su mano con un poco de vergüenza, Lo que pasa es que se creía en aquellos tiempos que 50 años es cuando se llegaba a la plenitud del conocimiento, ¿sí? A la plenitud del conocimiento. Obviamente no es cierto eso, porque yo conozco a varios de 50 años que, ay, Dios mío, Dios mío. Pero ellos tenían esa idea entre los religiosos, ¿verdad? 50 años ya era como la plenitud del conocimiento, y ya eras parte así del séquito de los que sabían más y les preguntaban las cosas. Pero pues sabemos que eso no es cierto. Hay hombres de 50 años bien necios y ay, qué barbaridad. Y hay jóvenes que tienen la sabiduría de Dios, ¿sí? Tú lo que quieres es la sabiduría de Dios en la etapa donde estés. Y si tú te entregaste a Cristo ya teniendo así entrado en años, como quiera hay sabiduría de Dios para ti. Amén. Pero aquí entonces, para terminar, dice: ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús les contestó: les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Para empezar, estas palabras, yo soy, esta conjetura de palabras, es el mismo término que se usa en Éxodo cuando Moisés pregunta: bueno, y cuando vaya con Faraón y me pregunten ¿quién te envía? ¿Quién les voy a decir que eres tú? Y Dios le contesta: tú les vas a decir que te envía
yo soy. Entonces a Jesús al decir estas palabras, yo soy, está diciendo el mismo término que ellos conocen profundamente, diciendo, soy Dios. ¿Sí? Porque hay gente que argumenta, no, es que Jesús nunca dice que Él mismo es Dios. Ahí está. Nomás que obviamente tenemos que conocer la cultura. No podemos meter nuestra mentalidad del siglo XXI a la cultura del primer siglo. Sin embargo, aquí está, antes que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Sabemos que no era su momento todavía. Bueno, vamos a ponernos de pie. Obviamente, amados, hay mucho más que podríamos adentrar. No nos da el tiempo, ¿verdad? Pero la intención de todo esto es que te enamores más de Jesús, de sus palabras, de sus dichos, de su persona. Que creas quién Él es, que creas que Él puede transformar tu vida, puede transformar tu familia, puede perdonar tus pecados, puede hacerte una nueva criatura. Que creas que en Él hay propósito para ti. Que creas que tu vida no ha terminado donde está, que todavía hay más para ti en Cristo. Amén. Señor, te damos gracias, gracias, porque tú no nos dejas solos. Gracias porque vamos contigo. Gracias porque Pablo después nos enseña que ya estamos sentados contigo en lugares celestiales. Gracias porque dijiste que ibas a preparar morada para nosotros y nos dejas a tu Espíritu Santo para atravesar a lo largo de esta vida, lo ancho de los caminos, Señor, que nos toca atravesar en esta vida. Señor, pero gracias de nuevo, porque tú eres quien nos ha tomado, quien nos ha llamado hijos, quien nos ha puesto en un lugar de honor contigo. Gracias. Llévanos a conocerte más, llévanos a amarte más, llévanos a responder a tu palabra. Pero yo oro en esta noche especialmente por esta frase que viene aquí: todo el que obedezca a mi enseñanza jamás morirá. Yo oro para que en tu pueblo, en tu iglesia, en este lugar y en todas las partes donde escuchen, pueda haber el fruto de la obediencia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Sabemos que tú no necesitas de nuestra obediencia para cumplir nada, hacer nada, porque tú eres soberano. Pero te queremos obedecer como un fruto de haberte conocido. Señor, yo oro por aquellos que están lidiando, batallando en su mente y corazón en si obedecer, no obedecer, en si dejar aspectos de su vida o no dejarlos. Que venga tu Espíritu Santo y confirme a cada corazón, que traiga convicción para que nos lleve a la obediencia a tu palabra, la obediencia a ti. No como una obra de justicia, sino como un fruto de amor por ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Iglesia, que Dios les bendiga.